Muy buenos días a todos ustedes. Mi nombre es Álvaro Mora. Soy alumno de sexto nivel del Instituto Superior Tecnológico 17 de Julio. Y como trabajo final de la materia de sistemas de inyección, voy a darles lo que es un sistema de inyección a diésel y cómo funciona. Bien, como una pequeña introducción a lo que son los sistemas de inyección, los motores de diésel poseen varios componentes, a diferencia de los motores de gasolina, para producir su funcionamiento a bajos regímenes, a altos regímenes, ¿sí? También el nivel de carga que controla el motor se produce de una manera distinta a los motores de gasolina. Y en esta mañana pues vamos a explicarles todo eso. Bueno, primero vamos a hablar de los componentes. En un sistema de inyección a diésel tenemos varios componentes que vamos a explicar. Bueno, como dispositivo principal en un sistema de inyección tenemos lo que es la bomba inyectora o lo que se conoce como la bomba de inyección. Este es un sistema de inyección mecánico independiente, ¿sí? ¿Qué quiere decir que independiente? Que tiene una tobera para cada inyector. Los cilindros, en este caso, representan cada uno de los cilindros del motor. Si la bomba tiene 6 toberas, obviamente va a ser alimentada para un motor de 6 cilindros. En un sistema de inyección, nosotros tenemos como componentes un tanque de combustible, que lo vemos aquí. Lo que estamos viendo acá es el filtro, el decantador, ¿sí? O filtro trampa de agua, o filtro del racor, que también le saben decir, ¿sí? Siguiendo el circuito de filtrado, tenemos por aquí, ay, perdón, ya me golpeé, ¿sí? Seguimos el circuito de filtrado, ¿sí? Y tenemos otro filtro decantador por allá, ¿sí? Que se ubica allá. Después siguen los sistemas y estamos en el sistema de alta presión, ¿sí? Entonces, en un sistema de alta presión, ya se conforma por otro filtro, ¿sí? Tenemos aquí otro filtro que filtra por tercera vez el diésel, ¿sí? A más de que ya pasó por el filtro trampa de agua. Entonces tenemos, obviamente en un sistema de inyección a diésel tenemos 3 procesos de filtración, ¿sí? Primero el diésel pasa por el filtro hacia la trampa de agua, donde se separan la mayor cantidad de partículas de agua del combustible posibles, ¿sí? Después el combustible fluye hacia el circuito de alta presión y cuando ya está obviamente liberado de impurezas de agua pasa por este filtro, ¿sí? A volver a limpiarse. Entonces, en el circuito de alta presión, el combustible lo que hace es ingresar hacia la bomba de inyección para luego ser comprimido en estos cilindros, ¿sí? Mediante el empuje y el retroceso de un árbol de levas que existe en el interior de esta bomba y que está girando en concordancia con el motor, ¿sí? Entonces, a lo que este combustible ingresa
se comprime en los cilindros, ¿sí? Y se va inyectando simultáneamente en el orden de inyección que esté la bomba, y obviamente coordinado con el giro del motor, ¿sí? Entonces básicamente el combustible es bombeado constantemente, ¿no? A presión. Aquí existe ya una alta presión en estas toberas, ¿sí? Y el combustible es bombeado, ¿no es cierto?, a través de los émbolos que existen en el interior de estas toberas hacia los inyectores. Como les decía, aquí tenemos los inyectores, ¿sí? Tenemos el sistema, en un inyector tenemos el sistema de entrada, ¿sí?, que viene desde la bomba de alta presión, como ustedes ven, hacia el cuerpo del inyector. Ustedes ya saben cómo funciona el inyector por dentro, entonces creo que eso es muy por demás estar explicando. Y tienen su sistema de retorno, ¿sí? El sistema de retorno de los inyectores está conectado simultáneamente, ¿no? Y todo el exceso de presión que hay, que se acumula en este inyector, sale por aquí, por estos ductos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿cómo se produce el sistema de... ¿Cómo se produce la inyección en un sistema a diésel? ¿Sí? En un sistema diésel tenemos que la inyección, como ya les expliqué, se produce mediante el constante giro y bombeo del combustible a presión a través de estos émbolos, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros regulamos y desregulamos la carga en el motor? O sea, ¿cómo aceleramos y desaceleramos en un motor diésel? ¿Cómo es posible acelerar y desacelerar en un motor diésel? ¿Sí? El mecanismo de alta presión, ¿no es cierto?, es controlado a través de un mecanismo de cremallera, ¿sí?, mediante una palanca, que es esta que vemos así. Buenos días. Es una palanca que tengo aquí, la que estoy moviendo aquí, ¿sí? Entonces, la palanca del acelerador ¿cómo es? La palanca del acelerador, que viene a ser esta, ¿sí? Una es la palanca del acelerador y otra es la palanca de paro, ¿sí? ¿Por qué utilizamos una palanca de paro? Porque en un motor diésel no podemos apagarlo con corriente eléctrica como lo hacemos en un motor de gasolina. O sea, no podemos cortar la combustión, digamos así, cortando la corriente eléctrica, ¿no?, como lo hacemos en un motor de gasolina, ¿sí? Entonces, aplicamos esta palanquita de paro que sirve para apagar el motor, ¿sí? Y que obviamente el conductor, el chofer, tiene acceso desde un cable hacia uno de los controladores de la cabina, ¿sí? Entonces, obviamente, cuando se activa esta palanca, lo que hace es cortarse la inyección de combustible, ¿sí? Lo que hacemos es cortar la inyección de combustible y obviamente se va a apagar, el motor, ¿no? O sea, aquí cortamos el suministro de combustible y apagamos y obviamente el motor inmediatamente se va a apagar. Entonces, como les decía, bueno, más acá abajo tenemos aquí lo que es la palanca del acelerador. Entonces, no sé si lo podemos divisar, ¿sí? El acelerador en un motor diésel está controlado por un mecanismo de cremallera, ¿sí? Este mecanismo de cremallera lo que hace es mover una cremallera interior que está dentro de la bomba. Vamos a explicarlo así, ¿sí? Esta cremallera lo que me hace es modificar el rango de presión que existe cuando el circuito está funcionando. ¿Mediante qué? Mediante unas lumbreras que se van a mover, van a tener un movimiento lateral
y de esa manera me va a alivianar o me va a aumentar la presión dependiendo de cómo esté yo pisando el acelerador, ¿sí? Entonces ahí así se produce la inyección en el motor diésel y de hecho de esta manera es posible acelerarlo y desacelerarlo, ¿sí? Controlar las revoluciones, ¿no? A plena carga, a media carga, a baja carga, ¿sí? En ralenti, y cuando obviamente queremos acelerar aumentamos la presión y obviamente también mediante se aumenta la presión, como está coordinado con el aire, también abrimos el paso de aire. Entonces dejamos entrar más aire y aumentamos la presión, eso equivale a acelerar el motor, como lo podemos ver. También hay algo muy interesante como es el circuito de encendido en estos motores, es muy interesante. Aquí tenemos lo que es estas bujías, estas cositas de aquí, nosotros le vemos aquí, son bujías de precalentamiento, son las famosas bujías de precalentamiento. Estas bujías lo que hacen es calentar la precámara, ¿sí? Calentar la precámara, ¿sí? Para que exista una atmósfera más caliente, inclusive antes de iniciar el ciclo de expansión de la mezcla, ¿no? Entonces esto ayuda a que cuando el motor se encuentra más frío, a una temperatura más fría, pues, o sea, esto ayuda a que el motor, la cámara más que todo y por ende el motor, o sea, alcance la temperatura adecuada de funcionamiento, ¿no? Y pueda encender más fácilmente, ¿sí? Esto también ayuda mucho lo que es el adelanto a la inyección, ¿sí? Al igual que un distribuidor. El adelanto a la inyección se produce mediante este variador de avance centrífugo, ¿sí? Este es el famoso variador de avance, ¿sí? Como lo podemos ver aquí. Entonces, como ya les había explicado en otra ocasión, funciona más o menos como los contrapesos del distribuidor. Entonces lo que me va a hacer es, mediante cuando el motor está acelerando y cuando aumenta sus revoluciones, lo que hace es abrirme unos contrapesos que están aquí dentro de este tambor, ¿sí? Entonces cuando se abren esos contrapesos, lo que hace es empujar un émbolo, levantar un émbolo, ¿sí? Cuando los contrapesos de este tambor se abren, lo que me va a hacer es levantar un émbolo que está conectado al propio mecanismo de cremallera del acelerador. Esto me va a producir un adelanto a la inyección, ¿sí? En cualquier condición del motor, ¿sí? ¿Por qué? Porque a bajas revoluciones esto se desactiva y actúa el mecanismo normal. Cuando aumentan las revoluciones, los contrapesos se abren y la varilla que sale empuja al mecanismo de cremallera y produce una preinyección. O sea, lo que hace es abrir la lumbrera para que se abra el inyector justo antes del punto muerto y yo tenga un mejor tiempo a altas revoluciones. Sí, entonces eso hace que yo, por ejemplo, tenga un mejor tiempo en cualquier condición del motor, sea en altas y en bajas también, ¿sí? Bien, bueno, aquí podemos ver nosotros que en la mayoría de motores, y por último esto quiero explicar, este motor podemos ver que se trata de inyección indirecta, ¿sí? Porque la mayoría de motores de inyección indirecta poseen bujías de precalentamiento,
¿sí? Eso es un indicio. El segundo indicio es porque si ustedes pueden ver las bujías, los inyectores están instalados no directamente en la cámara, sino justo en el lado del múltiple o en el lado a un lado del cabezote, pero no directamente en la cámara, ¿sí? Entonces básicamente, bueno, sé que en clases mucho les hacen caso a las diapositivas, pero en realidad una cosa importante que quería decir de este tipo de motores, y es que esta pregunta no se le ha hecho a nadie, es que, por ejemplo, ¿por qué se utilizan más motores de inyección indirecta? Si es que los motores de inyección directa también presentan muchos beneficios y muchas prestaciones. Y es por una razón muy simple, por las emisiones, ¿sí? No es cierto que un motor de inyección directa te dé muy buenos resultados en lo que es cuestión de emisiones contaminantes. Y precisamente porque, por una razón sencilla, porque al ser inyectado el combustible directamente a la cámara, el frente de llama no es tan amplio como en un motor de inyección indirecta. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el combustible no tiene tiempo a inflamarse, o sea, no tiene tiempo a combustionarse totalmente. Eso ha sido todo. Espero que haya resuelto todas sus dudas acerca de lo que es el sistema de funcionamiento de inyección a diésel. Bueno, a continuación les dejo con un video de un motor de inyección a diésel, pero es de inyección directa. Entonces, que lo disfruten y muchas gracias por todo. El maestro Lukaku va a ser ya.